Buenas. En esta clase voy a explicar otro problema de mecánica, la ley de Hooke, aquí sin rozamiento, en la siguiente clase con un rozamiento elemental. El problema es el problema del muelle. Vamos a ponerlo en horizontal. El mismo problema se puede poner en vertical, pero en ese caso hay que tener en cuenta la fuerza de la gravedad. Lo pongo en horizontal precisamente para simplificarlo más todavía. Tenemos un muelle con un objeto de una determinada masa. No he indicado la masa en ningún sitio, después aparecerá, pero se supone siempre que un objeto tiene una masa para que las fuerzas tengan sentido. Y lo he dibujado estirado, puede estar contraído, da lo mismo, está en una determinada posición y en este problema, puesto que hay un muelle y no hay rozamiento, la única fuerza que actúa es la fuerza elástica, que va contra la elongación. Así que lo primero que hacemos es poner un sistema de referencia, ponemos el 0 en el punto en el que el muelle no ejerce ninguna fuerza. Ese se llama el punto de reposo. Ahí es donde ponemos el inicio del sistema de referencia. En este caso pongo la elongación hacia la derecha y la contracción hacia la izquierda, pero aquí lo único importante es el inicio del sistema de referencia, el 0. Llamamos x de t a la posición en el tiempo. x0 será una posición inicial, podemos tenerlo estirado y soltarlo, o podemos tenerlo contraído y soltarlo, podemos tener en el punto de reposo, y con una velocidad inicial podemos soltarlo, podemos empujarlo hacia el otro sentido, lo que sea. Tenemos dos datos iniciales, la posición y la velocidad. Como no hay rozamiento, ya he dicho, la única fuerza que actúa es la fuerza elástica, que por definición es contraria a la elongación. En este caso es contraria a la posición x, porque hemos puesto el origen del sistema de referencia en el punto de reposo, en el punto en el que no hay fuerza elástica. Con estos datos, bueno, la fuerza elástica todos lo conocéis de mecánica, es proporcional a la elongación y de sentido contrario. Repito que la elongación es lo mismo que la posición porque el punto de reposo es el origen del sistema de referencia. Y este menos es porque va en sentido contrario. Cuando está estirado tiende a contraer, cuando está contraído tiende a estirar. La ley de Newton en este caso, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, es muy sencilla porque solo tiene un término, que es la fuerza elástica, y en el otro miembro, masa por aceleración, siempre es la masa por la aceleración. ¿Qué tenemos aquí? Fijaos, es una ecuación diferencial, es una ecuación en x de t, pero en la que aparece derivada dos veces. Y fijaos que esta ecuación ya es distinta de las de la caída libre o de las anteriores que hemos hecho. La caída libre era una ecuación de segundo orden, porque es una ley de Newton y tiene que aparecer la derivada segunda, pero realmente era un problema de velocidades, la caída libre, que luego integrábamos directamente. Aquí ya no, aquí tenemos un problema de derivada segunda, pero la derivada segunda depende directamente de la posición. ¿Qué podemos hacer? Porque ya los trucos anteriores de utilizar la exponencial de manera directa no parece que nos sirva. Bueno, lo que ocurre con la exponencial es que parece que no, pero realmente sí. Fijaos, nosotros sabemos que la derivada de una exponencial e elevado a lambda por t es el coeficiente lambda por la misma exponencial. Eso es lo que se llama que la exponencial es un autovalor de la derivación, pero olvidaos de autovector, de la derivación, olvidaos de eso. Sabemos que la derivada de una exponencial es el coeficiente por la misma función exponencial. Por tanto, si vuelvo a derivar, la derivada segunda es el coeficiente al cuadrado por la misma exponencial. Fijaos que estamos haciendo que la derivada segunda es la propia función con un coeficiente. ¿Qué tenemos en la ecuación? En la ecuación tenemos que la derivada segunda tiene que ser la propia función por un coeficiente, menos k, dividido por m, pero no deja de ser una cosa de este tipo. Una función cuya derivada segunda es la propia función por un coeficiente, una exponencial. Esto es lo sorprendente de la exponencial y por eso es tan importante desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. No es que los problemas que ponemos se resuelven con la exponencial, no.
es que es justo al revés, es que todos los problemas están relacionados con la exponencial, sean como sean. Y por eso la exponencial es el centro de prácticamente toda la física moderna, como vais a ver ahora. Lambda cuadrado por e elevado a lambda por t es la derivada segunda de e elevado a la lambda por t. Si nosotros planteamos este problema de esta manera, fijaos, me llevo la masa al otro miembro y me queda una función cuya derivada segunda es ella misma por un coeficiente exacto, una exponencial. Si tomo como coeficiente la raíz cuadrada, cualquiera de las dos raíces cuadradas, muy importante, la raíz cuadrada del coeficiente, que es negativo, sí, tranquilidad, es negativo, pero tomo una de las dos raíces cuadradas, pues esto me va a decir que es una solución. Hay dos soluciones imaginarias. Fijaos, esto es lo completamente increíble. Yo parto de un problema físico, tengo un muelle, no tengo más que un muelle. Bien, en el universo, o sea, fuera de la estratosfera porque no hay rozamiento, pero lo que tengo es un muelle. Suelto el muelle y empieza a moverse y se mueve, o sea, es un problema real, físico. Hago todas las cuentas y obtengo una solución que es de este tipo, es decir, es una solución en la que el exponente es una raíz negativa por el tiempo, o sea, una raíz de un número negativo por el tiempo. Eso, ¿qué pasa? ¿Eso es real? ¿Eso es irreal? ¿Es imaginario? Bueno, tranquilidad. El coeficiente es más menos la raíz cuadrada de k partido por m por i. Eso es lo que sabemos, para que formalmente yo tenga una solución de este problema. Por tanto, la función va a ser la exponencial de esto por t, esta función. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es lo que ocurre. La exponencial de un número imaginario puro, y por eso es tan importante la exponencial de un número imaginario puro, en realidad es un punto de la circunferencia unidad. Es el punto de la circunferencia unidad que corresponde al ángulo alfa. E elevado a la alfa por i es coseno de alfa más i por el seno de alfa. Esto lo sabéis probablemente del bachillerato, pero es que eso es lo que hace que la exponencial en realidad no sea un truco del límite de 1 más 1 partido por n elevado a la n cuando n tiende a infinito. No. La exponencial en el fondo es la función más natural que existe. Bien. La solución formal, de momento formal, a este problema es e elevado a más menos raíz de k partido por m por i por t. Y como siempre, acordaos, nosotros tenemos un problema de derivadas. Cuando yo integro e integro otra vez, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí me aparece un número complejo. Si yo estoy permitiendo números complejos, pues tengo que permitir números complejos en todas partes. Tengo un número complejo y tengo aquí dos soluciones, el más y el menos, y un número complejo. Estas son todas las soluciones de mi problema. Desde el punto de vista formal, todavía estamos con un planteamiento puramente formal. Estos son todas las soluciones de mi problema, ojo con el más menos. Si yo desarrollo eso, como senos y cosenos, lo que obtengo es una expresión de este tipo. Cualquier función de este tipo es una solución de mi problema. Acordaos del más y el menos, porque hay dos soluciones. Pero, y esto es lo que estaba diciendo antes, yo tengo un problema físico. No me pueden salir números imaginarios, porque mi problema es físico. Tengo un muelle y de repente el muelle no se estira 3i y desaparece de la realidad, y luego ya cuando se estira 2 vuelve a aparecer en la realidad. No funciona así la cosa. Yo tengo un problema físico y todos sus valores tienen que ser físicos, tienen que ser reales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, lo que pasa aquí es que esta expresión, cuando uno la desarrolla, lo que obtiene es una combinación de senos y cosenos en la cual la parte imaginaria para muchos valores desaparece de las constantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente no tengo esto.
Lo que tengo en la realidad es, bueno, no cojas todos los números complejos, coge otra cosa. Cuando yo combino todas estas funciones, es decir, cuando lo que hago es a por e elevado a lambda por i por t más b por e elevado a menos lambda por i por t, cuando hago todas esas combinaciones lineales con a y b complejos, hay unas cuantas que me salen reales, bueno, una infinidad de ellas. Bueno, pues son esos parámetros a y b los que tengo que coger, los únicos que me sirven para mi problema. Cuando me limito a esos, lo que ocurre es que las soluciones de verdad, es decir, las únicas evoluciones posibles físicas de este sistema físico son de este tipo. Una constante por el coseno de la raíz por t, más otra constante real por el seno de la raíz por t. Es decir, de todo el mogollón complejo que tengo, esto es igual que los números complejos. Yo tengo los números complejos, ya, pero es que mi problema es real. Bueno, pues coge solo los reales. Yo tengo una combinación de mogollón de funciones que algunas serán complejas y otras serán reales. Bueno, pues cuando te quedas solo con las que son físicas, con las que son reales, son estas. Un coseno más un seno de la misma frecuencia, raíz de k partido por m por t, raíz de k partido por m por t. Y ahora, ¿cuál es la solución de mi problema? Bueno, para eso están las condiciones iniciales, la posición y la velocidad. Pero aquí lo que me interesaba es la importancia de la exponencial. Tenemos un problema físico, hacemos un razonamiento que parece artificial, voy a mirar qué pasa con la exponencial y realmente no es artificial, es que es justamente lo que tiene que ser, porque daos cuenta de que esto, ahora vamos a sustituir, si yo sustituyo la condición inicial x0 igual a x de 0 igual a x0, calculo la constante c sub 1, porque al sustituir en 0 el seno es 0. Si derivo y calculo la velocidad inicial, me sale c sub 2 porque el coseno me sale menos el seno, que desaparece al poner t igual a 0, y c sub 2 es v0 partido por la frecuencia, o por la, sí, esa es la frecuencia, creo. ¿Y eso qué es? Pues eso es a coseno de alfa por t más b por el seno de alfa por t, que, como bien deberíais saber, se puede escribir siempre como una constante por un coseno desfasado. Este es un ejercicio que tendríais que hacer vosotros. A por un coseno más b por el mismo seno, o el seno del mismo ángulo, se puede escribir siempre como una constante que se llama amplitud por el coseno del mismo ángulo más un pequeño desfase, pequeño o grande, más un desfase. Un movimiento armónico simple, una onda que tendrá una determinada amplitud k y un determinado desfase beta 0. Esta es la solución del problema del muelle sin rozamiento, que como veis es una exponencial compleja. En la próxima clase haremos un modelo de rozamiento. Muchas gracias por vuestra atención.